Hola amigos, muy buenas tardes. Estamos como cada semana aquí en tu programa amigable, La Victoria de la Mente. Y en la tarde de hoy estaba disponiéndome a tratar un tema vinculado, estoy segura que importará a los padres de familia a lo largo y ancho del territorio peruano, porque se trata de la educación, dado de que ya estamos concluyendo. Estamos concluyendo el año escolar en estos próximos días, se acaba el año escolar 2022 y se preparan las escuelas para alcanzarnos su propuesta para el año 2023. Ciertamente estamos concluyendo el año con toda una serie de accidentes de diferente índole, como vemos todos los días, un accidente político, social, económico, y la ciudadanía tiene, por supuesto, el compromiso de evaluar, de analizar y en consecuencia de actuar. No obstante, sí nos preocupa el tema educativo porque si bien es cierto el año 2022 está cerrando con algunas complejidades en el manejo del programa educativo a nivel nacional, haciendo que las escuelas del Estado cumplan con un programa por competencias, haciéndolo de una manera quizá más prolija o más cuidadosa con el plano de los programas. No obstante, las escuelas privadas, su desarrollo, su propuesta, si bien no involucran lo que llamamos el programa por competencias, están desarrollando programas por contenidos porque efectivamente el Estado todavía no ha establecido las variables que son importantes para ir midiendo, para regular el producto en el manejo del servicio educativo que reciben los ciudadanos desde la propuesta privada. No obstante, es importante evaluar lo que acontece en el plano de la educación para que tengamos una manera, para que tengamos algunas variables de reflexión que nos permitan analizar por qué debemos hacer esto, por qué no debemos hacer lo otro, y de tal modo que podamos, en la búsqueda de la oferta educativa, los padres de familia tienen la propuesta desde el Estado y tienen la propuesta del sector privado, y los ciudadanos, los ciudadanos de a pie que tienen la necesidad de buscar una escuela que cubra los espacios que ha dejado no solo la crisis sanitaria, sino también la falente oferta educativa que recibimos en el Perú. Y entonces, esta oferta educativa, que por desgracia viene siendo una resultante de muchos años, porque los años, al parecer, en este rubro no han significado una demanda de gran envergadura para el Estado, porque no ha modificado su oferta, no ha perfilado una mejor oferta que alcance a apuntalarse como una variable de fortaleza para construir un colectivo humano más competente, no solo en los rubros académicos, científicos y de reflexión, sino fundamentalmente que acompañe el crecimiento humano de una manera inteligente. Por eso nos hemos propuesto tocar durante varios programas el tema educativo, porque es imposible trabajar todo en un solo programa. Ustedes comprenderán que hay muchas aristas que conviene tratarlas con la suficiente prolijidad. Tratamos hoy de tocar algunos aspectos que nos van a permitir entender un poco cuáles son las ofertas educativas, por qué tenemos que considerarlas, algunas sí, a otras no probablemente. Usted tiene, por supuesto, la sartén por el mango, usted es el que decide a qué colegio va usted a matricular a sus hijos, qué persigue usted, con qué propósito matricula, porque claro, hay que analizar, como cuando uno va a una tienda a buscar algo, uno evalúa la oferta, evalúa la propuesta y de acuerdo con eso uno decide elegir, buscando que esta oferta sea la que calce con mis expectativas. Entonces los padres de familia tienen que tener expectativas relacionadas a la demanda educativa que en el país necesitamos desarrollar con un poco más de complejidad, con un poco más de calidad, por cierto, porque necesitamos insertarnos en un mundo que exige, en un mundo que nos exige ahora mucho más que antes, porque los cambios no pasan como simplemente pinceladas, los cambios pasan
porque necesitamos acogerlos y trabajar con ellos y desde ellos para hacer ese apuntalamiento en la estructura humana que necesitamos. Muy bien, queridos amigos, dicho esto, vamos a venir en un pequeño corte, nada más de 2 minutos para poder esperar que se conecten. Venimos con este tema, la educación de calidad para ese acompañamiento, ese crecimiento humano que todos los peruanos merecemos. Con eso volvemos en un par de minutos. No se vaya. Si tienes una denuncia, un destape, una crítica y de lo que sucede en todo el Perú y el mundo, envíanos tus videos y fotos a nuestro WhatsApp 964-582-611 y lo publicaremos. Somos un medio que comparte información. Somos Global Studio TV. Bien, ya estamos aquí y vamos a entrar de lleno con una frase muy interesante que yo quiero que la tomen, que la consideren y la recuerden. ¿Qué cosa dice Alexis Carrel? Mire usted lo que dice Alexis Carrel, es un cirujano vascular que nos habla de una cosa muy interesante. Dice, las realidades que no se pueden medir ni pesar son mucho más importantes que aquellas que sí. Mire usted, las realidades que no se pueden medir ni pesar son mucho más importantes que aquellas que sí. ¿Por qué dice Alexis Carrel eso y qué tiene que ver con la educación? Porque fíjese usted cuán importante son las cosas que a veces no le damos una tangibilidad visible. Son esas cosas que no vemos, son esas cosas que están detrás. Son esas cosas que son intangibles y que tienen que ver no con el producto que consumimos como producto tangible, sino aquello que está allí, detrás, como el producto psíquico, por ejemplo, como la mente, por ejemplo, como las emociones, por ejemplo, como la inteligencia, por ejemplo, como el aprendizaje. Son procesos mentales, ¿verdad? El aprendizaje, la inteligencia, la memoria, son procesos mentales, pero esos procesos nosotros no los vemos, solo vemos el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Una hojita donde escribimos respuestas a preguntas. Preguntas que las hicieron los operadores del servicio educativo, es decir, los stakeholders de la comunidad educativa, uno de ellos, los docentes. La escuela construye los exámenes, las evaluaciones, que son esas herramientas para cotejar de alguna manera el resultado, para analizar los resultados de todo lo que venimos empleando en el proceso educativo. Pero ¿qué empleamos en el proceso educativo? Es importante evaluar, queridos amigos. ¿Qué encontramos en la educación? Lo hemos visto ahora último por una serie de incidentes perniciosos que han ocurrido en las escuelas y que ocurren siempre. Pero, ¿qué es lo que encontramos? Aquí hay dos variables. Por un lado, consideramos la oferta educativa desde el Estado, que es la oferta del modelo por competencias.
¿Qué significa el modelo por competencias? Significa que voy a aprender utilizando toda una serie de herramientas propias, mis habilidades blandas, mis habilidades sociales, mis capacidades de reflexión, todo lo que concierne a mis propias habilidades que están entrenadas y potenciadas o que deberían estar entrenadas y potenciadas para escudriñar contenidos, construir contenidos, proponer datos y elaborar aprendizajes que voy descubriendo. Este ejercicio que voy haciendo de reflexividad, de análisis, de búsqueda, de exploración, semejante al ejercicio mayéutico que se hace desde la propuesta socrática, que es como acompañar el proceso, a ver qué tal, voy descubriendo yo, a ver si es cierto, qué cosa descubro. Este proceso por competencias indudablemente tiene variables muy importantes porque permite reflexividad, permite comparar, permite analizar, permite desarrollar algunos aspectos centrales en donde va a ser necesario involucrar varias de las habilidades que ya el ser humano tiene y que necesita entrenar y poner en marcha y poner en el trabajo del cotidiano para vincularlo al aprendizaje y a la inteligencia. Esto es una necesidad que tenemos que resolver. No es posible hacer aprendizaje sin incorporar el análisis. No es posible hacer desarrollo de inteligencias sin considerar datos y contenidos. No es posible. Entonces, fíjense ustedes que encontramos. La mayor parte de la oferta del Estado está vinculada a esto de los temas por competencias, donde efectivamente hay algunos avances, yo considero significativos en el producto final, pero ¿qué encontramos en el segmento privado? Encontramos una resistencia para el trabajo por competencias. Y es una resistencia fáctica porque la vemos en los hechos, porque la vemos en el tablero de la cotidianidad. La oferta educativa en el sector privado sigue fortaleciendo un desarrollo por contenidos. ¿Qué significa eso? Que seguimos llevando una malla curricular, una propuesta curricular donde se lleva aritmética, bueno, las matemáticas, la comunicación, las historias o como ciencias histórico-sociales, en fin, materias, cursos en donde se lleva aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, razonamiento matemático, historia, geografía, etcétera, todos los cursos que usted y yo hemos llevado. Pues bien, esta propuesta académica viene con esta visión, la visión por contenidos. ¿Qué significa? La visión de lo que yo voy a aprender en la escuela como datos. Datos que están en libros, que están en cuadernos, que yo tengo que repetir, que recoger, internalizar, repetir, entender, se supone, y luego repetir para cuando soy evaluado. Esta es la forma en que trabajan la mayor parte de propuestas educativas en nuestro país con relación al tema de la educación en el nivel inicial, primaria y secundaria. Ciertamente, algo de esto todavía se considera como modelo en el manejo, en la propuesta universitaria también. Lamentablemente hemos perdido de vista al personaje central del aprendizaje. ¿Y quién es el personaje central del aprendizaje? María Pérez, Juan Curoto. ¿Quién es el aprendizaje central en el proceso el personaje que va a ser vital en el proceso de relación para que finalmente se produzca esto que llamamos aprendizaje? El personaje central, el que va a trabajar los procesos, el que va a contribuir de alguna manera con los procesos, queridos amigos, es el cerebro. ¿Usted entendería algún aprendizaje sin la intervención del cerebro? ¿Entenderíamos alguna posibilidad de desarrollo inteligente sin el cerebro? ¿Podríamos considerar la posibilidad de que exista un vínculo de transformación y de intervención modificadora entre el docente y el estudiante sin el cerebro? ¿Verdad que no? Cierto. Entonces, mire usted cuán importante es considerar cómo trabaja el cerebro, en qué aspectos el cerebro debe ser involucrado y considerado y atendido, me oyó usted, efectivamente, atendido en sus demandas. Porque el cerebro, como todos los órganos, como todas las estructuras orgánicas de nuestro cuerpo, tienen sus particulares demandas, porque tienen sus particulares roles y funciones, mis queridos amigos. Entonces,
para todos, y esto es importante, yo quisiera que los padres de familia, los amigos que están allí en su casa, se sienten un rato a escuchar este video. Si no me ve en vivo, lo puede ver allí en YouTube, lo va usted a encontrar y escuchar. Mire usted, este modelo educativo es un modelo automatista. ¿Por qué es un modelo automatista? Porque hay un estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Yo digo, yo te doy datos y tú solo guardas y luego repites. O escribes o repites. Un modelo automatista. Estímulo-respuesta que desaparece, pierde de vista la importancia de la intermediación del proceso. Es un modelo transcriptor. ¿Por qué transcriptor? Porque tal como está en el libro, está en el cuaderno y asimismo está en los exámenes, porque los profesores evalúan tal conforme proponen para que esté en el examen o en las evaluaciones. Muchas veces tienen más nota y eso lo sabe usted también como lo sé yo, porque hemos salido de una escuela semejante, ¿verdad? Si nuestras respuestas se asemejan a las afirmaciones de los profesores que están en los libros, entonces la nota está garantizada. Entonces, automatista, transcriptor, autoritario. ¿Por qué es autoritario? ¿Por qué es autoritario? Porque siempre estamos partiendo de la necesidad de una estructura jerarquizante. Alguien está por encima y hay una línea de jerarquías que va a terminar siempre en el último peldaño. Y el último peldaño precisamente está siendo atendido como lo que debiera ser más bien el foco de nuestra principal interés, el foco de nuestra principal preocupación, que es el estudiante. Entonces, hay una mirada, una vertiente jerarquizante en esta escuela. También es una escuela reactiva. ¿Por qué reactiva? Porque responde a los acontecimientos del medio nada más. Casi nunca construye conocimientos, no formula, repite. Repite lo que está aquí o lo que está aquí o lo que inventó fulano o lo que me contó fulano o tal autor o tal otro. Entonces, no hay construcción de aprendizajes. Estamos refiriéndonos solo a esa relación tan simple entre el estímulo y la respuesta. Hay una respuesta, una reacción frente a algo, más que un procesamiento. Menos procesamiento y análisis todavía es mucho. Entonces, y hay por ejemplo una cosa muy particular que yo observé en muchos colegios dentro de la propuesta privada, estas jornadas largas que yo les llamo jornadas de laxitud. ¿Qué significa eso? Jornadas de laxitud porque son jornadas que producen aburrimiento, cansancio y laxitud y todo lo contrario al aprendizaje. ¿Podría aprender alguien cuando está cansado y aburrido? Respóndame, mamá, que está allí en su casa. ¿Podría aprender a alguien si está cansado, aburrido y hastiado? No puede. No aprende. Entonces, cuando usted escoge esa escuela cuya oferta tiene una jornada larga, está usted condenando al estudiante a no aprender. Se está usted sacudiendo y está mandando a su hijo a la escuela para que no lo moleste más, pero no cuente ese cuento. Lo mando porque ahí va a aprender bastante porque tiene 7, 8 horas de trabajo y se quedan hasta las 3 de la tarde. Mentira. Esa es una burda mentira. Que es necesario decir, las jornadas largas no son resistidas por el cerebro. El cerebro tiene sus periodos subsunsores. Es decir, y esas etapas subsunsoras del cerebro nunca van a exceder a los 25 minutos. ¿Me oyó? No van a exceder a los 25 minutos y estamos hablando de 25 minutos en chicos que ya entraron a la secundaria. Usted puede sentar a un niño de 10 años a escuchar una clase durante 45 minutos para que el profesor esté hablando y haciendo el mismo tema. No. Esta es la razón principal por la que los estudiantes se desordenan, empiezan a cantar, empiezan a pararse, se sientan, hacen bolitas de papel y le tiran a los amigos, piden permiso para el baño, conversan los unos con los otros, mientras que la profesora está, no hagan bulla, silencio, porque no resisten los 40. Peor pues, si usted
tiene, como tiene conocimiento, como lo tenemos todos, que no hay una clase de 40 minutos, de 45 minutos, generalmente ponen bloques. Entonces 90 minutos para que se soporte el niño dentro de una clase con un solo tema, con un solo profesor. Eso, por ejemplo, no lo resiste el cerebro. Los periodos subsunsores no se toman en cuenta. No se está tomando en cuenta el cerebro. Entonces el niño, claro, cumple el profesor la pauta, porque el profesor tiene que cumplir la pauta para el cual ha sido contratado y está trabajando. El colegio cumple con la pauta, con la oferta académica, dice que va a enseñar 10, 20 horas de matemáticas, según sea la propuesta, y entonces cumple las horas y cuenta las horas y ya cumple la oferta. Pero eso cumple aquí, en el estudiante, no. Entonces eso es un saludo a la bandera. Es para llenarle los ojos al papá. Mira cuántas horas de matemáticas llevan. Mira cuántas horas de lenguaje llevan. Y en realidad, ¿cuántas hay acá? Las que quedan por las repeticiones. Porque las jornadas largas no solamente son, digamos, cansadoras y por supuesto aburridas y por supuesto exceden el nivel de tolerancia de respuesta desde el cerebro, sino que además estas jornadas largas fabrican procesos de inatención, producen inconductas. Justamente por eso es que el niño busca la manera de aburrirse menos y conversa con su vecino, conversa con el otro, hace bolitas de papel y le pasa, y está, incluso al profesor lo molestan al profesor y le pasan el borrador, le tiran cosas al profesor que está escribiendo en la pizarra. Peor, condenado total el profesor que escribe toda la pizarra. Ese profesor que empieza escribiendo desde la esquina izquierda y termina en la esquina derecha inferior, durante el tiempo que le tomó escribir en la pizarra, por lo menos 20, 25 minutos, esos 25 minutos, ¿qué estaban haciendo los estudiantes? ¿Escribiendo? Usted sabe que no, porque el profesor escribe, unos pocos van escribiendo junto con él. La mayor parte espera que termine y así empiezan, o cuando ya va a terminar empiezan a escribir, porque están aprovechando para distraerse. ¿Y por qué aprovechan para distraerse? Porque son malos estudiantes, porque son majaderos. No, aprovechan para distraerse porque es su manera de defenderse del aburrimiento. ¿Y por qué tienen que defenderse del aburrimiento? Porque desde que llegaron, se para un profesor adelante y habla, la clase, ciertamente, la clase que él conoce y que está obligado a exponer, pero se pierde de vista totalmente, como decía, el personaje central del aprendizaje, que es del cerebro. Sus periodos subsunsores del cerebro no se están tomando en cuenta, lamentablemente. Y entonces el aprendizaje termina constreñido a un rincón. ¿A qué rincón? Al rincón de la memoria. De la memoria sin inteligencia, sin razonabilidad, sin análisis, sin comparación, sin mixturar, sin combinar, sin reflexionar sobre el contenido. Solo repetición. Y entonces, esta repetición mnemotecnista, escrita o hablada, termina siendo la tabla de salvación para este modelo. Obviamente, si le echamos una miradita a los textos, vamos a encontrar textos escritos en un lenguaje que los chicos no hablan. Usted, padre de familia, sabe perfectamente. Si compra los libros y los lee, sabe usted que si el niño lee ese libro no lo va a entender. Necesita entendérselo a partir de que el profesor se lo lea. Y yo pregunto, ¿por qué los libros están hechos con textos que los chicos no pueden entender de modo personal? Porque entiendo que si el libro es del chico, del estudiante, él tendría que usarlo, él tendría que transformarlo, agarrarlo, cotejarlo, él tendría que, por lo tanto, entenderlo. ¿Por qué no lo entiende? ¿Por qué necesita una intermediación del profesor para poderlo entender? El profesor se lo explica tal cual. En alguna oportunidad me encargaron una tarea de supervisión en una escuela y me dijeron que observe el trabajo de las profesoras y yo estaba observando y recuerdo perfectamente que cuando la profesora había escrito algunas ideas en la pizarra, me detuve a examinar las ideas y encontré algunos errores de concepto y entonces llamé a la profesora a la puerta y le dije, profesora,
¿usted ha puesto tal cosa refiriéndose a tal cosa quizá? Me dijo, sí. Ah, entonces la palabra no es esa, la palabra debiera ser esta. Y me dijo, no, está bien así. Y le digo, a ver, léalo bien. Y lo vuelve a leer, me dice, está bien así. Y yo le vuelvo a explicar y le digo, profesora, no es el término correcto. No, pero así estaba en el libro. Mire su respuesta. Así estaba en el libro. Quiere decir que el libro, que ha sido hecho por un ser humano, igual que el maestro, ¿no? Es un libro, por lo tanto, es la última palabra sobre el particular. Lo cierto es que lo incorrecto es incorrecto, o sea que esté en el libro, o sea que esté en un cuaderno, o sea que esté en cualquier parte. La palabra que no corresponde, no corresponde. Entonces le dije, profesora, cambie esa palabra y use tal porque no corresponde. Está en el libro, pero el libro está conteniendo también errores. Tenga la gentileza de hacer la modificación. Ya no le pedí que lo reflexionara porque al parecer la profesora tenía poca experiencia para reflexionar. Entonces, eso, por ejemplo, ocurre a menudo en nuestro país. Por lo menos sabemos, los padres de familia que tienen hijos en edad escolar saben que estas cosas ocurren. Muchas veces el chico escribe una palabra y uno le pregunta, por ejemplo, ¿qué dice acá, hijito? Y él te dice tal cosa, una palabra, me ha ocurrido a mí porque he preguntado. ¿Pero qué quiere decir? No sé, así estaba en el pizarrón. Le puedo tolerar eso al estudiante porque está en crecimiento, porque está aprendiendo. Obviamente todavía su repertorio lingüístico es bastante pequeño, está aprendiendo, pero que lo repita tal cual el maestro ya es una preocupación. Pero esto ocurre en las escuelas privadas muy a menudo. Esto lo puedo decir por experiencia, porque lo he cotejado, lo he podido ver. Entonces, estos textos impropios en el uso de contenido, lenguaje, no solamente en la estructuración, digamos, semántica, gramatical, no solo en la construcción, sino además en el uso por ejemplo, poner algunos modelos, algunos ejemplos que yo quiero poner, y hay libros que son hechos para primaria y que revelan ejemplitos que son de otras latitudes que los niños no conocen. ¿Cómo podríamos hablarle, por ejemplo, el famoso librito para enseñar a leer y escribir? ¿Se acuerdan ustedes? La I de iglú. ¿Y qué cosa es un iglú? Los niños conocen el iglú, se relacionan con el iglú, por Dios santo. Pero eso lo hemos venido usando y todavía lo usan. Bueno, este es uno de los tantos bárbaros ejemplos que podría mencionar. Como alguna vez tuve la ocasión de intervenir cuando mi hija estaba en la escuela, empezando la secundaria, y en el reparto del cursito, porque anecdóticamente recordamos, por ejemplo, que como el Perú era el penúltimo país en los exámenes PISA en comprensión lectora y comprensión de razonamiento matemático, entonces a un presidente se le ocurrió decir, ya, hay un problema de comprensión lectora, a partir de ahora van a llevar plan lector. Y se incorporó en la currícula peruana plan lector. Y bueno, entonces todos los colegios empezaron a utilizar el curso de plan lector como un curso complementario al desarrollo curricular. Bueno, porque en este colegio también se hacía eso. Pero resulta que en la nómina, en el listado de libros que proponían para el plan lector, había uno de Edgar Allan Poe, recuerdo perfectamente al autor. Mi hija tenía en ese momento 10 años y el autor, Edgar Allan Poe, tiene muchos textos, muchos libros donde usa pues el género terror. Entonces yo le pregunté, fui a la directora, pedí hablar con ella y le dije, ¿puede usted darme una explicación de por qué la necesidad en este listado hay por lo menos 3, un listado de 7, 3 de ellos eran de terror, para niños? ¿Me puede usted dar una explicación argumentativa que justifique la necesidad de que lean estos textos los niños, textos de terror? Y de terror feo, ¿no? Ni siquiera un terror imaginado, no, un terror evidente. Y me dijo, bueno, es la profesora la que porque como son textos, como son autores clásicos, la profesora ha elegido. ¿Y la profesora ha leído lo que ha propuesto?
Bueno, me imagino que sí. A ver, tenga la gentileza, puede llamarla por teléfono. Quisiera saber la argumentación. Bueno, la localizó, bueno, hizo lo modo posible. El asunto es que la profesora le dijo, no, es que hemos escogido así, hay varios textos y hemos escogido para que puedan leer, porque son varios autores y tenemos que leer. O sea, no había una justificación ni en el contenido ni en la temática. Entonces yo le dije, mire usted, si se trata de proponer, yo prefiero proponer algunos otros autores o algunos otros textos que no sean de terror. Probablemente el mismo autor podríamos encontrar, pero yo no le voy a comprar esos textos de terror a mi hija porque ella no necesita leer terror. En este momento no necesitamos enseñarle a tener miedo. Y el miedo es una construcción que se va desarrollando con el tiempo y con la experiencia. ¿Por qué le enseñaríamos a tener miedo? Bueno, son variables emocionales que, por cierto, a algunos profesores no les ha permitido evaluar bien estos aspectos, pues imagínese menos aún a las escuelas, porque las escuelas como organizaciones tendrían que analizar bien para qué, con qué propósito, para qué van a direccionar el contenido en ese sentido. Pero si no lo hacen es porque no tienen la menor idea. No se trata de leer cualquier mamotreto, no se trata de leer cualquier panfleto, no. Bueno, perdón, creo que utilicé el término mamotreto indebidamente. Quería referirme al panfleto. En realidad no se puede leer cualquier cosa. La lectura tiene propósitos de aprendizaje, propósitos de análisis, propósitos de hacer que el estudiante haga procesamiento de la información que está cotejando con la lectura. No es cualquier cosa. Entonces, esto, por ejemplo, nos revela que hay poca prolijidad en el cuidado de lo que le ofrecemos dentro de la oferta educativa a los estudiantes. Y peor aún, pues aquí estamos encontrando que no hay ninguna tendencia a entender o fortalecer las habilidades del pensamiento. El pensamiento, queridos amigos, ¿no es importante para el aprendizaje? ¿Cómo se hace el aprendizaje? ¿Con pensamiento o sin pensamiento? Pues es imposible desarrollar aprendizaje sin pensamiento. Como es imposible desarrollar aprendizaje sin inteligencia, desarrollar aprendizaje sin el cerebro, no es posible. Entonces, no se puede pasar por alto y hacer una pincelada para decir, están aprendiendo. Me comentaba una persona hace un par de semanas atrás, me decía, pero es que en ese colegio le están enseñando una barbaridad de cosas, no sabes qué contenidos, esto, le enseñan el otro, perdón. ¿Y está aprendiendo tu hijo? Le decía yo. Y la verdad es que no sé, pero bueno, cada vez que da examen yo le hago repasar. ¿Y cómo repasa? ¿Puedes contarme cómo repasa? Y sí, bueno, agarra así su cuaderno y lo lee. Yo le digo que lo repita por lo menos unas 5 o 7 veces y después se lo tomo yo. ¿A cómo se lo tomas? Pues me hizo la repetición, ¿no? O sea, leía y lo repetía y después yo se lo tomo, yo miro el cuaderno y le digo que me lo repita. ¿Cómo se llama eso? ¿Se llama aprendizaje o se llama memoria? Se llama memoria. ¿Y la memoria es igual al aprendizaje? No, son dos procesos diferentes que se complementan, ciertamente se complementan, pero son procesos diferentes. Entonces, no puede haber aprendizaje si yo no guardo detalles desde la memoria. El hipocampo hace su trabajo, tiene que aportar, la memoria participa, recojo los datos, ¿correcto? Pero ¿qué hago con los datos? ¿Lo guardo nomás y después lo repito tal cual? Eso ya no es aprendizaje. Cuando yo cotejo los datos, proceso la información, analizo la información rebotando en ambos hemisferios cerebrales, entonces puedo analizar, reflexionar, internalizar la información y hacerla mía. Cuando la internalizo y la hago mía, recién está ocurriendo el proceso de aprendizaje. Y luego yo lo verbalizo, o lo escribo, o lo expreso tal cual lo he guardado, lo he procesado. Sin procesamiento de la información no hay aprendizaje. Entonces, si no fortalecemos las habilidades del pensamiento en las escuelas, obviamente esta es una característica dramática que cancela la posibilidad del aprendizaje real en nuestros estudiantes.
amén de todo lo demás que ya hemos venido sosteniendo, que es automatista, que es transcriptor, que es de jornadas largas y aburridas. Y además, por ejemplo, es individualista. Cuando tú das tu examen es un examen personal, Mario Pérez, personal, ¿verdad? No hay posibilidad de equipo. El aprendizaje común y colectivo, el descubrimiento colectivo no existe. No puedo, en este proceso de aprendizaje que voy descubriendo, uno no puede poner el primer aspecto, el otro el segundo, no hay construcción de aprendizajes colectivos, es individualista. Los tiempos de hoy y los tiempos críticos después de la crisis sanitaria, queridos amigos, nos han hecho pensar mucho en la colectividad, en la comunidad, en la concordia, en el acompañamiento colectivo que debemos tener para la vida. No estamos ya en disposición de vivir de modo individualista. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Esta tesis, esta fórmula, esta teoría que nos ha enseñado a vivir de manera individualista, donde písale la cabeza al otro para que tú seas mejor, el mundo es competitivo, no importa lo que hacen los demás, tú debes ser el mejor, tú debes ser el primero, tú segundo, tú tercero. Esa tesis es la que hoy, después de la crisis sanitaria, tenemos que revertir. El mundo de hoy está hecho para colectividades, está hecho para concursar esfuerzos, está hecho para hacer suma de esfuerzos, está hecho para generar de manera compleja los esfuerzos individuales de muchos para que los aprendizajes funcionen y fluyan en concordancia con cómo marcha el universo. Nosotros no podemos aprender poniéndonos un tapaojo y algo, no puedo mirar acá, solamente miro lo que está de frente. Así no. Tenemos que aprender cotejando el mundo entero, tenemos que aprender cotejando la información real, lo que toco, lo que miro, lo que huelo, lo que entiendo, lo que comprendo. Esto lo convierto en materia prima, aquí, en mi materia prima con la que voy a construir pensamientos, conceptos y conocimientos. No me lo van a fabricar. Los enlatados no sirven para aprender, solo repetir. Y entonces necesitamos espíritu crítico para construir un modelo educativo que desarrolle inteligencias, que verdaderamente oriente hacia el aprendizaje, porque necesitamos que nuestros estudiantes se conviertan después en ciudadanos globales, en ciudadanos del mundo. ¿Qué queremos formar, por Dios santo? ¿Queremos formar loros repetidores para repetir, repetir y decir amén? ¿Para tener sociedades mediocres que no avanzan con el crecimiento humano y que no entienden cómo es la humanidad, para no compartir con ella y con el mundo entero? Necesitamos construir ciudadanías globales, donde los nuestros puedan convertirse luego en seres humanos que puedan viajar por el mundo y conectarse de manera exitosa y saludable. No podemos hacer ratones de biblioteca para que repitan conceptos y formulitas porque tienen que ingresar a la universidad. Sabemos cuántos egresados de las universidades no tienen trabajo y no tienen capacidad para desarrollar, para conectarse con el mundo experiencialmente de forma exitosa. Porque solo nos estamos dedicando al aspecto instructivista. Solo le damos datos, y claro, te doy el 100% de datos y la importancia de capturar los datos es sobre la variable que demanda al padre de familia. No, es que si te dan el 100%, tú tienes que capturar aunque sea el 90% para que puedas entrar a la universidad. Porque la universidad es la meta. Oiga, señor padre de familia, le suplico, ¿la universidad es la meta? ¿Cuál es la meta? ¿La meta no es la vida? ¿La meta no es la calidad de la vida? Claro, la universidad pasa por ese proceso, la universidad está en el camino, pero la meta es tener éxito en la vida y desarrollarte de manera exitosa, de manera saludable, allí donde estés. Esto es lo importante. Si no desarrollamos ese criterio, si no desarrollamos ese objetivo, si no estamos dispuestos a romper el desafío del aprendizaje real, entonces lo único que estamos haciendo es un remedio de aprendizaje, como siempre lo hemos venido haciendo durante todos estos años. El pensamiento, queridos amigos, construye, crea, desarrolla, formula realidades. Y esas realidades se convierten primero acá en nuevos circuitos cerebrales, en nuevo diseño cerebral. Cuando yo tengo un pensamiento,
Eso se construye acá a través de un diseño, de una conexión de nuevos caminos neuronales que van construyendo nuevos desafíos y por lo tanto me presentan un nuevo diseño. Esa reproducción importante que se hace en mi cabeza producto de un pensamiento es el preludio de lo que yo voy a sentir. Cuando yo siento en concordancia con eso, aparece el producto final que se llama la conducta de escribir, la conducta de verbalizar, lo que sea, porque son conductas. Yo voy a escribir lo que finalmente entendí que ya es la respuesta final, luego de un procesamiento de la información, donde intervienen los dos hemisferios. Señor padre de familia, no podemos trabajar solo con uno. No, la matemática es lo más importante, como dicen en algunas escuelas. No, señor, no es verdad. El hemisferio izquierdo está entrenado para el desarrollo de las matemáticas, por ejemplo. Pero el hemisferio derecho, que es el hemisferio que trabaja con el análisis, que trabaja con la reflexividad, que trabaja con la comparación, que trabaja con el arte, es el que le permite tomar de acá y combinar a través del trabajo que hace el tronco cerebral, puede empezar a trabajar y rebotar información en ambos hemisferios para que ese producto final sea procesado, entendido, analizado, cotejado, comparado. Establecer esas comparaciones son importantes. Si lo dejamos solo al hemisferio izquierdo, solo habrá repeticiones frías, sin mayor reflexividad, sin mayor intervención del análisis como efectivamente tiene el aporte del hemisferio derecho. El hemisferio derecho es el hemisferio artístico, es el hemisferio que analiza, el hemisferio sublime, el hemisferio que entiende. Sin esto, no, lo que trabaje aquí se convertirá solo en una bolsa de datos. Porque esto permite que esa bolsa de datos coteje nuevos resultados, nuevas respuestas, se entienda, se analice, se decodifique, queridos amigos. ¿Podemos trabajar solo con una parte del cerebro? No, no debemos. Seguro que sí, lo hemos venido haciendo 200 años de vida republicana que tenemos, hemos venido aprendiendo así, para decir amén, para repetir conceptos. ¿Esa es la fórmula para educar para el futuro? No, esa es la fórmula del fracaso. Esa es la forma de los repetidores, es la fórmula de los mnemotecnistas, es la fórmula del robot, del que no razona, del que no reflexiona, del que no piensa con todo el cerebro. Y por lo tanto, es la fórmula del oprimido, es la fórmula del sometido, porque como no razona, no inventa, no creas, no le queda más que repetir. Tú repite nomás, tú no produces, tú no pienses, tú repite nomás. ¿Esa no es la escuela que hemos tenido? Lo que dice el profesor lo escribe usted. Pobre de usted que se atreva a pensar y a intervenir en consecuencia. Pobre de usted que se atreve. Yo les cuento una experiencia personal. La profesora de historia en mi escuela era una profesora aparentemente correcta, desarrollaba muy bien, era una gran expositora, por cierto. Simplemente no consideró, la historia es una secuencia, es una narración de hechos que ocurrieron en determinada cronología. Bueno, pues yo le estoy hablando en los tiempos en que yo tenía pues 13, 14 años, ¿no? Mi análisis era, por supuesto, muy simple, pero la profesora desde el año 20 se salteó hasta el año 50 y tantos. Y entonces yo intervine y le dije, profesora, disculpe, ¿qué pasó con la rebelión del 32? Usted se ha salteado. ¿Qué pasó con el levantamiento en Trujillo? ¿Y qué pasó también? Usted se ha olvidado del levantamiento del 48 en el Callao. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha salteado hechos de la historia? Porque se supone que es la historia, me la tienen que contar completa. Y la profesora se enojó muchísimo y me dijo, ¿quién está haciendo la clase, usted o yo? Y yo le dije, discúlpeme, usted es la maestra, pero yo solamente le estoy haciendo notar porque yo esos hechos los conozco y no están en el cuaderno y veo que no están en el libro. Me parece que eso también hay que narrarlo a los estudiantes. Se enojó muchísimo porque la reté y me dijo, bueno, ¿usted sabe? Bueno, le dije, si se refiere a esos hechos en particular, pues sí. A ver, salga a la pizarra y haga usted la clase, pues entonces. ¿Para qué me retó? Me levanté y efectivamente, bueno, les cuento. Claro que ya ustedes se imaginan toda la chanza que hubo en el salón de clase. Sí empezaron a hacer chanza, pero salí adelante e hice la clase y me refería a los hechos. Obviamente la profesora me castigó malamente con su indiferencia a partir de ese momento, ¿no?
Pero esto, por ejemplo, ¿a qué se refiere? Se refiere a tener la posibilidad de custodiar nuestro pensamiento y conservarlo con libertad y con autonomía. Podemos hacer eso si nos enseñan a decir amén, 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 y solo repetimos cuando reflexionamos. ¿Queremos una sociedad de loros repetidores, de mnemotecnistas, de gente que no tiene pensamiento crítico? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Sería interesante que el Consejo Nacional de la Educación empiece a esclarecer la ruta. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Qué tipo de ciudadano queremos formar? Porque en este país, cada escuela, la escuela A forma lo que quiere, la escuela B lo que quiere, la escuela C, cada quien forma lo que le da la gana. Tenemos un país que no tiene ese norte esclarecido porque la educación, que es la columna vertebral de un proceso de crecimiento, de sostenibilidad, de desarrollo, nos han engañado y nos han hecho creer que el crecimiento económico es igual a desarrollo. Falso, de toda falsedad. El crecimiento económico, los numeritos que nos hablan de la inflación o de los procesos críticos que vive un país cuando se desordena la economía, esto es una variable, esto es una arista. Pero el desarrollo, queridos amigos, tiene que ver con la humanidad. ¿Cuánto de humanidad tenemos? ¿Estamos haciendo uso perfecto de nuestro cerebro en toda su complejidad? No. No, ¿por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque a nadie le importa saber, por ejemplo, y desarrollar en consecuencia, que entre los 7 y 14 años se entrena la corteza prefrontal y por lo tanto se entrena esa capacidad que el ser humano tiene que tener para gestionar a la amígdala cerebral. ¿Y por qué tenemos necesidad de hacer eso? ¿Sabe usted por qué tenemos la necesidad de gestionar a la amígdala cerebral? Porque si no nos convertimos en seres rudimentarios, porque si no la amígdala cerebral empujará respuestas y hará la persona lo que quiere, cuando quiere y como quiere. ¿Esa es la forma correcta de construir sociedades? ¿Vamos a enseñarle a los seres humanos a que hagan lo que quieren, como quieren y cuando quieren? ¿Cuanto se les antoje? No, porque tenemos la necesidad de modelar, de construir inteligencias emocionales. Ese silencio del ruido mental que es importante no comparar, no despreciar, ese silencio mental que tiene que permitir una relación funcional entre el encéfalo, el corazón y el tubo digestivo, queridos amigos, es fundamental e importante. Este vínculo entre el encéfalo, el corazón, el tubo digestivo, recuerdan ustedes que les he hablado de la serotonina como el regulador importante del sistema inmune. 80% de la producción de serotonina que necesitamos se produce en el sistema digestivo. 15% se produce en la piel y solo el 5% en el cerebro. Entonces, ¿cuán importante es que la intervención del tubo digestivo también se considere? Por eso es que se les afloja el estómago muchas veces a los chicos cuando entran a un examen. Porque hay una condición emocional allí que está soterrada. Y que es necesario sincronizar el trabajo de ambos hemisferios. Los hemisferios cerebrales tienen que trabajar de manera pareja. El hemisferio izquierdo hay que darle a las matemáticas, hay que darle nutrición a las fórmulas frías, cierto. Pero hay que enseñarle a trabajar al hemisferio derecho para que analice, para que compare, para que comprenda, para que entienda, para que se sublime, para que pueda hacer empatía, para que las neuronas espejo tengan su trabajo, para que el hipocampo haga un trabajo completo. Entonces, las rivalidades, por ejemplo, cuando yo desarrollo este ruido mental con pensamientos negativos, con aumento, las prisas, cuando estoy apurado, esos colegios, oiga, esos colegios que trabajan todo al apuro, no, que ahorita, el resultado ahorita. Esto, ¿sabe qué produce? Una reducción significativa de endorfinas. El cerebro humano tiene sus procesos. ¿Qué pasa cuando se reducen las endorfinas? ¿Qué pasa cuando las endorfinas se fragilizan y por lo tanto empiezan a reducir la cantidad que necesita el cerebro para trabajar? Se rompe el equilibrio. ¿Me oyó? ¿Y no es acaso el equilibrio una muestra de salud mental? El equilibrio es lo que perseguimos, el equilibrio es lo que necesitamos. Entonces, ¿habrá equilibrio sin inteligencia emocional? ¿Habrá equilibrio sin la intervención fáctica del ser humano y por lo tanto el control de la amígdala cerebral a partir de una corteza prefrontal entrenada?
Si los colegios siguen utilizando 6, 7 horas para enseñar matemática, lenguaje y cuanto hay, y se olvidan de entrenar la corteza prefrontal, de entrenar la tolerancia, de entrenar el equilibrio, de desarrollar salud mental, vamos a tener una sociedad de expertos, de ingenieros probablemente, pero violentos, pero incompetentes, pero incapaces de desarrollar empatía, pero incapaces de desarrollar liderazgos en organizaciones competitivas en el mundo. No podrán, porque son solo loros repetidores. ¿Me oyó? Loros repetidores, memoristas que no van a liderar nada en el mundo. Mucho dato, sí señor, mucha información se necesita, pero se necesita alguien que lidere esa información y con esa información ser capaces de ejecutar proyectos de desarrollo humano. Si yo no puedo utilizar esa información para el desarrollo humano, no sirve. No sirve para el crecimiento, ni para el éxito saludable, ni para la vida con calidad. Los seres humanos somos seres pensantes, reflexivos, creadores, creativos, capaces de desarrollar inteligencias. Y esta forma de aprender solo haciendo reverencia a un hemisferio produce menos inteligencias, produce robots mnemotecnistas, fríos, repetidores, pero incapaces de desarrollar inteligencias, ni de crear nada, solo van a repetir. Van a ser los remedos de lo que se produce en el exterior. Ah, ¿qué se hace allá? Yo lo repito acá. ¿Es bueno o es malo? No lo sé, no me importa, pero yo lo repito. ¿Ustedes creen que en Silicon Valley están solamente personas para repetir? No, ahí hay jóvenes, muy jóvenes. Los millennials que están listos para liderar el mundo y que de hecho lo hacen. Son los creadores, son los que están gobernando el mundo porque el mundo se gobierna a partir de la inteligencia, a partir del conocimiento. Pero ¿cuándo es conocimiento? Cuando yo repito de memoria, por ejemplo, si yo le encargo a un niño, como esta señora me decía, por ejemplo, ¿no? Hay que repetir, a ver, la niña la pinta la Santa María, la niña la pinta la Santa María, la niña la pinta la Santa... Ya me lo sé, ya sé, ya son las carabelas de Cristóbal Colón. ¿Y para qué venía Cristóbal Colón? ¿Ah? No sé. ¿Y quién le compró las carabelas? ¿Para qué? ¿Qué quería Cristóbal? ¿Con quiénes vino Cristóbal Colón? ¿Cuál es su propósito? El análisis y la reflexión no es lo suyo, solo la repetición. ¿Para qué sirven las repeticiones? Para encajar en el modelo. Tú no pienses, tú solo repite. Tú no reflexiones, yo te doy la información porque el sabio soy yo. Tú no sabes, tú solamente recibe y repite. Para eso necesitamos una educación. Con esa educación pretendemos entrar a competir en liderazgo en el mundo. Con esa educación pretendemos ir al mundo y tener una respuesta y un rendimiento saludable. No somos capaces de hacerlo si es que no empezamos por usar el cerebro de manera integral. No somos capaces de hacerlo si no somos capaces de entender al cerebro en su complejidad integral. Si no somos capaces de hacer esta combinación compleja, importante y funcional entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Si no gestionamos emociones, no vamos a poder controlar ese disestrés. No vamos a poder controlar esta literalización que va a ocurrir cuando ocurre que yo solo repito literalmente los contenidos. Va a ocurrir una lateralización en el cerebro. Me voy a solamente repetir, me voy a constreñir a este. No pues, el cerebro humano tiene complejidades hermosas, brillantes que nos permiten tener. ¿Para qué sirven las endorfinas? Para tener sensación de felicidad. ¿Para qué sirven las dopaminas? Para tener sensación de placer. ¿Para qué sirve la oxitocina? Para tener sensación de tolerancia, de amor, de comprensión. Si no desarrollamos la oxitocina, si todo lo que hacemos combate la endorfina o la oxitocina, entonces lo que vamos a hacer es alimentar ese ruido mental aquí y vamos a entrenar miedo, vamos a entrenar prejuicio, vamos a entrenar desprecio. ¿Por qué tenemos todavía una sociedad con desprecio por las razas, por las clases, por etcétera? ¿Por qué? Porque ese ruido mental se ha combinado y no nos permite reflexionar. No tenemos un hipocampo entrenado y trabajando regularmente con las neuronas espejo para que hagan su tarea en la empatía. No podemos ser capaces de ponernos en el zapato del otro. Ah, no, porque si no es mi igual, entonces no me junto. Esta guerrita que hay en las redes con relación... ¿En qué colegio estudiaste para saber si eres bueno o si vale la pena que yo sea tu amigo o no? ¿Esto de dónde viene? ¿Tiene que ver con el cerebro? Claro que sí. Tiene que ver con la fórmula en que hemos sido educados.
Esta es una mirada que muy poca gente conserva en este examen, que me gustaría que usted lo reflexione, señor padre de familia. Yo estoy segura que usted quiere que su hijo vaya a la universidad y sería ideal, y todos mereceríamos tener esa oportunidad para que la universidad sea ese laboratorio del conocimiento. Pero no queremos esa universidad, ¿no?, donde es la escuelita que repite nomás lo que están en los libritos defectuosos, muchos de ellos. No, no queremos eso. Queremos la universidad como laboratorio del conocimiento, como centro de investigación. ¿Me oyeron? Las autoridades que están trabajando el tema educativo. Necesitamos construir laboratorios, necesitamos producir conocimientos, necesitamos investigación, necesitamos que la ciencia vaya dirigiendo el camino a donde tenemos que dirigir a nuestros estudiantes. Necesitamos reproducir investigadores. Para poder buscar en el otro lo mejor, para poder crear esa posibilidad de tender puentes con el otro y desarrollar empatía, necesitamos, por ejemplo, activar el parasimpático. Y si no lo hacemos desde la escuela, acuérdense, desde entre 7 y 14 años, se entrena esta corteza prefrontal. Esa es la brillante oportunidad que la vida, el ser seres humanos nos da. Dios hizo un trabajo perfecto cuando construyó el diseño humano. Y ese trabajo perfecto lo estamos usando indebidamente. Los radicales libres, por ejemplo, que son el resultado de la comida chatarra, deberían merecer desde la educación, desde el segmento de la educación, desde el Ministerio de la Mujer, desde el Ministerio de Salud, deberían merecer nuestro más absoluto rechazo a la comida chatarra que se venden en las escuelas y en las calles. KFC, hamburguesa, McDonald's, esa porquería que, perdonen el término, pero eso daña nuestro cerebro y produce largamente facultades para el envejecimiento. Aumenta y multiplica los radicales libres. ¿Y eso nos permite mejores resultados en el aprendizaje? No, por supuesto que no, porque ocluye las arterias, eso lo saben muy bien los médicos, deberían hacer una recomendación puntual en eso. Allí se necesita ese diálogo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. El Ministerio de la Mujer porque tiene que intervenir en el manejo de las políticas contra la violencia. La forma en que nos nutrimos tiene que ver con el ejercicio de la violencia. La producción, por ejemplo, si una persona se queja por todo, porque tiene dolor, porque se queja de aquí y de allá, si nosotros no tomamos en cuenta las beta-endorfinas, no vamos a poder enfrentar la reducción del dolor. Todo está relacionado, todo lo que comemos, todo lo que miramos, olemos, comemos, escuchamos, se convierte en sustancias neuroquímicas y todo tiene un correlato natural en la conducta. Si queremos utilizar, por ejemplo, en la escuela, un orden de tiempos, y yo voy a poner 90 minutos para el profesor de matemáticas, yo solo estoy considerando el tiempo que necesita el profesor para organizar su materia, pero no estoy considerando para nada el cerebro del estudiante, que es donde tiene que llegar la información. ¿Sabe el profesor que los periodos subsensores no exceden de 25 minutos dependiendo de la edad? Un niño de 8 años no excede a los 12 minutos. Y entonces, si yo hablo durante 20 minutos, el minuto 13 el estudiante ya está fuera, está en otro contenido, está en otro continente, está pensando en otra cosa para seguirse entreteniendo, para luchar contra el aburrimiento dentro de la clase. La clase tiene que ser entretenida, tiene que ser divertida, tiene que desarrollar la neuroplasticidad, tiene que impulsar nuevos caminos neuronales para enseñarle al estudiante a fabricar ideas, a desarrollar ese foquito brillante, ese eureka. Ya lo descubrí, yo lo puedo hacer, yo lo puedo producir. Eso tenemos que producir, inteligencias. ¿Somos acaso incapaces de desarrollar inteligencias? No, solo tenemos que empezar a pensar de modo inteligente y defendernos de la manera ostrácica en la que nos han venido educando, de una manera que constriñe la posibilidad de desarrollo inteligente, que no nos permite desarrollar inteligencias, que no nos permite desarrollar reflexividad, que no nos permite desarrollar pensamiento crítico y nos terminan convirtiendo en loros repetidores. Claves para atletas del pensamiento, claves fundamentales, el movimiento. ¿Me oyó? Ojo con los colegios que creen que la educación física debe ser nada más que ya, juega tu pichanguita y ya. No, señor. El movimiento es una característica, una clave para el atleta del pensamiento. Y si el estudiante no es un atleta del pensamiento, entonces solo se va a convertir en ese ratoncito de laboratorio
para el que yo acciono una palanca y él termina consumiendo su resultado. Nosotros no queremos formar estudiantes que terminen siendo conejillos o que terminen siendo ratones de laboratorio. Necesitamos seres humanos inteligentes, que sean capaces de salir al mundo y competir de igual a igual con los demás. Necesitamos estudiantes inteligentes que usen su cerebro de manera integral. Necesitamos ese tronco cerebral listo para accionar desde el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ese diálogo necesario para producir inteligencias que pueden ser mortales para muchos, pero que el conocimiento y el futuro lo merecen. Los peruanos también merecemos ser inteligentes. No podemos seguir teniendo una educación bancaria. Uso el término tan antiguo, pero tan real y vigente. No necesitamos seguir teniendo una educación ostrácica que nos ancla a la repetición y que nos condena a la improductividad y a la poca inteligencia. El movimiento, por ejemplo, desarrolla sustancias neurotróficas, y estas sustancias neurotróficas ayudan muchísimo para la construcción de nueva capacidad neuronal, para desarrollar y la conexión neuronal entre sí, para viabilizar ese nuevo diseño, y eso permite que haya un mejor resultante en la memoria. Si no ayudamos a la producción y a la generación de sustancias neurotróficas, esa memoria, esa comunicación entre sí, ese nuevo diseño neuronal va a tener más fragilidades. Necesitamos impulsar a los atletas del pensamiento desde la utilización perfecta del cerebro. Necesitamos viabilizar la posibilidad de que los chicos estudien y duerman en sus tiempos. El sueño es fundamental. Un día me voy a dedicar a hablar profusamente del sueño, porque el sueño es uno de los aspectos que ha sido perturbado largamente durante este proceso de crítico que hemos vivido, y mucha gente tiene ahora desordenado el sueño. Ofrezco venir a tratar el tema del sueño de una manera puntual para que todos podamos manejar nuestro sueño de manera prolija y saludable. No se olvide usted que la emoción, queridos amigos, gatilla la memoria. Incluso este modelo destinado a la memoria tiene perturbaciones absolutamente, digamos, perniciosas, porque no nos emocionan. Los maestros en las escuelas no nos emocionan. Solo son repetidores, repetidores de datos, muchos de ellos aburridos. Es decir, no es que vengas a contar chiste a la escuela, no. Es que hagas el chiste del tema, es que construyas en el tema algo que despierte una relación emocional con el tema en el estudiante. La emoción gatilla la memoria. Gen Matsumoto lo dice con prolijidad y con absoluta, igual que Carla Schatz, neurofisiólogos importantes que nos vienen diciendo cómo el cerebro aprende. Se abren todas las puertas cuando hay algo que me emociona, cuando hay algo que me encanta, me entusiasma, entonces todas las puertitas se abren y el aprendizaje se construye. Hay análisis, hay reflexión, hay disfrute, porque está participando la endorfina, las dopaminas, la oxitocina, las acetilcolinas, las catecolaminas con el proceso inteligente. Todos están participando porque hay una emoción, una alegría, un entusiasmo, una esperanza de participar. Mientras que si yo escribo y escribo y escribo, ahí no hay nada. No hay nada y solo me queda repetir. Entonces me convierto en ese loro repetidor que no piensa, no reflexiona, no aporta, no construye, no inventa, no crea. ¿Queremos ese tipo de estudiantes, señor padre de familia? ¿Queremos ese tipo de ciudadanos? No, usted quiere que su hijo entre a la universidad, pero estoy segura que ahora va a empezar a pensar, ¿quiere usted un hijo más inteligente o solo que repita nomás los conceptos y pase por agua caliente y se saque su 11 y 12 para que finalmente llegue a la universidad y obtenga su cartón y no le sirva para nada? Hay que ponernos a pensar, queridos amigos, ¿cuál es el futuro que queremos? ¿El futuro de un país con seres humanos o con pequeños robots estupidizados por un sistema irreflexivo? ¿Qué queremos? Bueno, hemos llegado al final, no puedo seguir hablando, me ganó la hora. Ofrezco venir con este tema y un poco más de contenidos. No se olvide usted de algo muy importante que dijo Albert Einstein, se lo voy a dejar pensando. La mente intuitiva es un regalo sagrado. Escúcheme, la mente intuitiva es un regalo sagrado. La mente racional es su fiel sirviente. Hemos creado una sociedad que honra al sirviente y olvida el regalo. ¿Ah? ¿Lo repito?
La mente intuitiva es un regalo sagrado. La mente racional es su fiel sirviente. Pero nosotros hemos construido una sociedad que honra al sirviente y se olvida de honrar el regalo. Albert Einstein, reflexionemos un poco con relación a lo que nos corresponde como seres humanos. ¿Qué queremos? Tenemos derecho a vivir con calidad, a pensar con calidad, a ser humanos de calidad. Impulsemos esa humanidad juntos. Volvemos con eso también las próximas semanas. Muchas gracias. Hasta pronto, queridos amigos.